Marc Márquez salió de Indonesia convencido de que había esquivado otra bala. Los médicos le dijeron que todo estaba bien, que con un poco de reposo volvería a estar listo. Una semana después, en Madrid, las imágenes contaban una historia completamente diferente. ¿Qué vieron los doctores en esas resonancias que transformó una simple revisión de seguimiento en una decisión quirúrgica de emergencia? ¿Por qué algo que parecía estar sanando correctamente escondía en realidad una bomba de relojería que podría haber terminado con la carrera de un 8 veces campeón del mundo? ¿Y cómo es posible que la diferencia entre volver a ganar y no volver a subirse nunca más a una moto dependiera de unos milímetros de movimiento que nadie más podía ver? Lo que Ducati acaba de revelar sobre esta cirugía cambia todo lo que creíamos saber sobre las lesiones de Marc Márquez. Marc Márquez volvió a casa desde Indonesia convencido de que, esta vez, había tenido suerte. El golpe fue duro, la caída violenta, pero cuando los médicos del circuito lo revisaron y le dijeron que todo parecía estar en orden, respiró aliviado. Llevaba años bailando con el dolor, conocía cada rincón de su cuerpo como un mapa marcado por las cicatrices de una carrera que no perdona errores, y en ese momento creyó que había esquivado otra bala. Se subió al avión de regreso a España pensando que una semana de reposo, un poco de hielo, algo de fisioterapia ligera, y estaría listo para volver a la batalla. Pero el cuerpo humano es traicionero, especialmente cuando lo has llevado al límite tantas veces que ya no sabes dónde está ese límite. Una semana después, cuando entró en el Hospital Ruber Internacional de Madrid para una revisión rutinaria de seguimiento, todo cambió. Los médicos observaron las imágenes con esa expresión que ningún deportista quiere ver, ese silencio profesional que precede a las malas noticias. Había signos preocupantes. Lo que parecía una simple luxación acromioclavicular, algo que en el lenguaje del motociclismo casi suena a trámite, escondía una realidad mucho más oscura: inestabilidad residual. Dos palabras que, en el mundo del deporte de élite, suenan a sentencia. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante, porque no estamos hablando de un piloto cualquiera tomando una decisión médica de rutina. Estamos hablando de Marc Márquez, un tipo que ha corrido con huesos rotos, que ha vuelto al asfalto cuando los doctores le decían que era imposible, que ha redefinido lo que significa ser duro en un deporte donde la dureza es la moneda de cambio. Y sin embargo, esta vez, algo era diferente. El equipo médico, junto con Ducati y el propio Márquez, se enfrentaron a una encrucijada que define las carreras: apostar por el tratamiento conservador, cruzar los dedos y esperar que el tiempo hiciera su magia, o ir directo al quirófano para una estabilización quirúrgica y reparación de ligamentos acromioclaviculares. Decidieron operar. Y esa decisión, aparentemente simple, cuenta una historia mucho más profunda sobre cómo funciona realmente el cuerpo de un piloto de MotoGP, qué riesgos se esconden tras cada caída y por qué, a veces, lo conservador es en realidad lo más peligroso. Vamos a desmenuzar esto desde el principio, porque para entender por qué esta cirugía era necesaria, primero tienes que entender qué demonios es la articulación acromioclavicular y por qué es tan crucial para alguien que se pasa la vida agarrado a una moto a más de 300 km/h. Tu hombro no es una articulación simple, es un sistema complejo de huesos, ligamentos, tendones y músculos trabajando en perfecta sincronía para darte un rango de movimiento que ninguna otra parte de tu cuerpo puede igualar. La clavícula, ese hueso largo que conecta tu esternón con tu omóplato, se encuentra con el acromion, una parte del omóplato que sobresale como un techo sobre tu articulación del hombro. Donde se encuentran estos dos huesos está la articulación acromioclavicular, mantenida en su lugar por ligamentos que actúan como cuerdas tensas en una tienda de campaña. Cuando te caes de una moto y tu hombro impacta contra el asfalto con la fuerza de un martillo pilón, esos ligamentos pueden romperse. Y cuando lo hacen, la clavícula se separa del acromion, creando lo que los médicos llaman una luxación acromioclavicular, pero que en cristiano significa que tu hombro está jodido. Lo interesante es que no todas las luxaciones acromioclaviculares son iguales. Los médicos las clasifican en 6 grados, desde el grado 1, donde básicamente te duele, pero todo sigue en su sitio, hasta el grado 6, donde la clavícula está tan fuera de lugar que parece que alguien intentó arrancártela del cuerpo. Marc sufrió algo en el medio, lo suficientemente grave como para que los ligamentos estuvieran comprometidos, pero no tan obvio como para que saltaran todas las alarmas en la primera revisión.
Y aquí es donde entra el concepto de inestabilidad residual, esa pesadilla silenciosa que acecha a los deportistas de élite. Porque puedes sentirte bien, puedes mover el brazo sin dolor agudo, puedes convencerte de que todo está sanando correctamente, pero debajo de la piel, en el interior de esa articulación, algo no encaja del todo bien. Los ligamentos rotos o estirados no mantienen la clavícula en su posición correcta, y cada vez que mueves el brazo, cada vez que levantas peso, cada vez que haces el gesto de agarrar un manillar, esa articulación se mueve de formas en las que no debería moverse. Es como tener una puerta con las bisagras flojas. Puede que se cierre, puede que parezca funcionar, pero cada vez que la usas, se desgasta un poco más hasta que un día simplemente se cae. El tratamiento conservador que el equipo médico consideró inicialmente es el enfoque estándar para muchas lesiones deportivas: reposo, inmovilización con un cabestrillo, antiinflamatorios, fisioterapia progresiva y, sobre todo, tiempo. La teoría es que el cuerpo humano tiene una capacidad increíble para curarse a sí mismo si le das las condiciones adecuadas. Los ligamentos pueden cicatrizar, el tejido puede regenerarse, la inflamación puede bajar y, con suerte, la articulación recupera suficiente estabilidad como para volver a funcionar. Para una persona normal, alguien cuya actividad más exigente es cargar bolsas de compra o jugar al pádel los domingos, este enfoque funciona perfectamente. Pero Marc Márquez no es una persona normal. Su trabajo consiste en lanzar una máquina de 200 kilos a velocidades que desafían la física, frenar tan tarde que su cuerpo experimenta fuerzas G comparables a las de un piloto de combate, y mantener el control de esa máquina con una precisión milimétrica mientras su hombro soporta cargas masivas en cada curva, en cada frenada, en cada aceleración. Para alguien así, el tratamiento conservador no es suficiente. Es como intentar reparar una grieta en la presa Hoover con cinta adhesiva. Puede que aguante un tiempo, pero cuando llegue la tormenta, va a ceder. Y dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario, porque ahora viene la parte donde las cosas se ponen realmente técnicas y entiendes por qué los médicos tomaron la decisión que tomaron. La estabilización quirúrgica de una articulación acromioclavicular no es una cirugía sencilla. Requiere un cirujano ortopédico especializado, alguien que conozca cada milímetro de esa articulación y entienda las demandas biomecánicas que va a enfrentar después. El procedimiento básico implica volver a posicionar la clavícula en su lugar correcto y luego reconstruir o reparar los ligamentos acromioclaviculares que mantienen esa posición. A veces usan los propios ligamentos del paciente si todavía hay suficiente tejido sano. Otras veces tienen que usar injertos, ya sea de tendones de otras partes del cuerpo o materiales sintéticos diseñados específicamente para soportar las cargas que va a enfrentar esa articulación. En algunos casos, también colocan placas metálicas o sistemas de sutura especiales para mantener todo en su lugar mientras los ligamentos cicatrizan. Es cirugía de precisión, el tipo de procedimiento donde unos milímetros de diferencia pueden significar la diferencia entre una recuperación completa y una carrera arruinada. Lo que hace que esta situación sea particularmente dramática es el contexto temporal. Marc estaba en medio de su primera temporada con Ducati, una temporada que había comenzado con expectativas altísimas. Después de años difíciles con Honda, luchando con motos que parecían diseñadas para hacer su vida imposible, finalmente tenía una máquina competitiva bajo él. Estaba peleando por podios, demostrando que todavía tenía lo que hacía falta, recordándole al mundo por qué es un 8 veces campeón del mundo. Y entonces llega Indonesia, una pista traicionera donde el asfalto se calienta hasta temperaturas infernales, y cada error se paga caro. La caída fue uno de esos incidentes que parecen menores en el momento, sin el drama de un high side espectacular o el horror de un impacto a alta velocidad contra una barrera. Simplemente perdió el tren delantero en una curva, el tipo de caída que los pilotos llaman un low side, y se deslizó por el asfalto con el hombro por delante. En el motociclismo, estas caídas aparentemente inocuas a menudo causan más daño que las espectaculares, porque toda la energía del impacto se concentra en un punto específico del cuerpo. Cuando llegó el momento de tomar la decisión quirúrgica, no fue solo una cuestión médica. Fue una decisión de equipo que involucró a médicos, fisioterapeutas, el equipo Ducati, los patrocinadores y, por supuesto, el propio Marc. Porque aquí está el dilema. Operar significa tiempo de recuperación garantizado, semanas fuera de la moto
carreras perdidas, puntos del campeonato que se evaporan mientras otros pilotos. La decisión de operar también revela algo fascinante sobre cómo ha evolucionado la medicina deportiva en las últimas décadas. Hace 20 años, la filosofía dominante era dejar que el cuerpo se curara por sí mismo siempre que fuera posible, evitar el quirófano a menos que fuera absolutamente necesario. Pero la ciencia ha avanzado, y ahora entendemos que, en ciertos casos, la intervención quirúrgica temprana produce mejores resultados a largo plazo que esperar y ver qué pasa. Esto es especialmente cierto en deportistas de élite, donde la demanda sobre el cuerpo es tan extrema que cualquier debilidad estructural se magnificará hasta convertirse en un problema mayor. Los cirujanos ortopédicos ahora tienen herramientas, técnicas y materiales que hace una generación ni siquiera existían. Pueden reconstruir ligamentos con una precisión casi arquitectónica, usar implantes diseñados por ordenador que se integran perfectamente con el tejido natural, y aplicar protocolos de rehabilitación basados en décadas de investigación sobre cómo se cura realmente el cuerpo humano bajo estrés extremo. Pero aquí viene el giro que hace que esta historia sea aún más interesante, porque no es la primera vez que Marc Márquez tiene problemas serios con lesiones en la parte superior del cuerpo. Su historial médico lee como una tesis doctoral en traumatología deportiva. El brazo derecho, después de aquella fatídica caída en Jerez hace unos años, se convirtió en una saga médica que incluyó múltiples cirugías, complicaciones, infecciones y un proceso de recuperación que puso a prueba no solo su cuerpo, sino su cordura. Ver a un piloto del calibre de Marc luchando no contra otros pilotos, sino contra su propio cuerpo, fue uno de los espectáculos más dolorosos que ha dado este deporte. Y ahora, con esta lesión de hombro, inevitablemente surge la pregunta: ¿cuánto más puede aguantar un cuerpo humano a este nivel de castigo? ¿Hay un límite para la capacidad de recuperación? Incluso para alguien con la genética, la determinación y los recursos médicos de un campeón del mundo. Y si ya estás flipando con esto, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte, porque ahora tenemos que hablar del elefante en la habitación. El factor psicológico. La cirugía es solo una parte de la ecuación. La otra parte, quizá la más crucial, es lo que pasa en la mente de un piloto cuando se enfrenta a este tipo de situaciones. Marc ha hablado abiertamente en el pasado sobre sus luchas mentales durante las lesiones, sobre cómo es estar en la cima del mundo un día, y al siguiente estar tumbado en una cama de hospital, preguntándote si volverás a ser el mismo. La confianza es el activo más valioso de un piloto de MotoGP. Es lo que te permite frenar 5 metros más tarde que tu rival, inclinar 2 grados más en una curva rápida, arriesgar cuando la lógica dice que deberías ser conservador. Y las lesiones erosionan esa confianza. Cada vez que vuelves de una operación, hay una vocecita en algún rincón de tu cerebro que te pregunta: ¿y si cedo de nuevo? ¿Y si el hombro no aguanta? ¿Y si la próxima caída es la definitiva? El proceso de rehabilitación después de una cirugía acromioclavicular es brutal. Las primeras semanas son las peores, con el brazo inmovilizado en un cabestrillo, cada movimiento controlado, cada gesto medido. El dolor es constante al principio, un recordatorio agudo de que algo en tu cuerpo está roto y luchando por sanar. Después viene la fisioterapia, ese equilibrio delicado entre empujar lo suficiente para recuperar movilidad y fuerza sin empujar tanto que comprometas la cicatrización. Los fisioterapeutas que trabajan con deportistas de élite son como escultores, moldeando pacientemente el cuerpo de vuelta a su forma óptima, ejercicio por ejercicio, sesión por sesión. Para alguien como Marc, acostumbrado a estar en constante movimiento, a entrenar todos los días, a vivir en el gimnasio y en la moto, estar limitado a ejercicios de rango de movimiento pasivo, es una tortura psicológica tanto como física. Lo que muchas personas no entienden sobre las lesiones en el deporte de élite es que no se trata solo de reparar el daño estructural. Se trata de devolver al cuerpo no solo a su función normal, sino a un nivel de rendimiento que está a varios órdenes de magnitud por encima de lo normal. Un hombro operado tiene que ser capaz no solo de levantar una taza de café o lanzar una pelota, sino de controlar una moto de MotoGP a través de fuerzas que la mayoría de las personas ni siquiera pueden imaginar. Cuando Marc frena para una curva lenta desde más de 300 km/h, su cuerpo experimenta una deceleración brutal. Los músculos del core trabajan para mantener su posición, pero los hombros, agarrados al manillar, absorben parte de esa fuerza. En las curvas de alta velocidad,
Cuando la moto está inclinada tanto que la rodilla roza el asfalto, los brazos y hombros están en tensión constante, manteniendo el equilibrio, haciendo ajustes microscópicos que marcan la diferencia entre la línea perfecta y un viaje al hospital. Cada bache, cada cambio en la superficie del asfalto, cada ráfaga de viento se transmite a través de la moto hacia el cuerpo del piloto, y los hombros son la primera línea de defensa contra ese bombardeo sensorial y físico. La decisión de proceder con la cirugía, a pesar del tratamiento conservador inicial, también plantea preguntas interesantes sobre la relación entre pilotos y equipos en MotoGP. Ducati, como fabricante, tiene sus propios intereses. Quieren resultados, puntos en el campeonato, victorias que justifiquen la inversión masiva que han hecho en su programa de MotoGP. Pero también entienden que empujar a un piloto a correr con una lesión mal curada es jugar con fuego. Si Marc sufre una lesión catastrófica porque volvió demasiado pronto, no solo pierden un piloto para el resto de la temporada, sino que dañan su reputación, enfrentan críticas de la prensa y los aficionados, y potencialmente se exponen a problemas legales. Es un equilibrio delicado entre la ambición competitiva y la responsabilidad médica. Los mejores equipos, y Ducati ciertamente está entre ellos, entienden que la salud a largo plazo del piloto es más importante que cualquier carrera individual, incluso si eso significa sacrificar puntos del campeonato a corto plazo. También está el factor de la competencia. Mientras Marc está recuperándose, otros pilotos están acumulando kilómetros, refinando sus configuraciones, construyendo ritmo y confianza. El campeonato de MotoGP es implacable. No hay descanso, no hay tiempo muerto. Cada fin de semana hay una carrera. Cada carrera es una oportunidad para ganar o perder. Cuando estás fuera, aunque sea por razones completamente legítimas como una cirugía necesaria, estás cediendo terreno. Tus rivales no van a esperar. Van a aprovechar cada oportunidad para alejarse en la clasificación, para consolidar su posición, para ganar impulso. Y cuando finalmente vuelves, tienes que ponerte al día no solo físicamente, sino también en términos de desarrollo de la moto, de entender cómo han evolucionado los neumáticos, de adaptarte a cualquier cambio que el equipo haya implementado en tu ausencia. Es como pausar un videojuego mientras todos los demás siguen jugando. Cuando vuelves, el mundo ha seguido adelante sin ti. Lo fascinante de Marc es que ha pasado por esto antes y ha vuelto. No solo ha vuelto ganando. Su capacidad de recuperación mental y física es legendaria. Hay algo en su psicología, en su constitución fundamental, que simplemente se niega a aceptar la derrota. Puedes operarlo, puedes ponerlo en una cama de hospital, puedes decirle que tardará meses en volver, y él encontrará la forma de acortar ese tiempo, de superar las expectativas, de demostrar que los pronósticos estaban equivocados. Pero también es mayor ahora, con más kilómetros en el cuerpo, más cicatrices, más metal quirúrgico manteniendo unidos huesos que han sido rotos y reparados múltiples veces. La pregunta no es si tiene la voluntad de volver. Esa nunca ha estado en duda. La pregunta es si su cuerpo, después de todo lo que ha soportado, todavía tiene una recuperación más en él. La cirugía de estabilización acromioclavicular, que Marc finalmente recibió probablemente, duró un par de horas, realizada bajo anestesia general por un equipo de cirujanos ortopédicos especializados. El procedimiento exacto depende de la severidad del daño y de la evaluación del cirujano durante la operación. Primero hacen una incisión sobre la articulación, exponiendo el área dañada. Luego evalúan el estado de los ligamentos. Si hay tejido suficiente, intentan reparar los ligamentos originales, cosiendo las fibras rotas y reforzando la estructura con suturas especiales. Si el daño es demasiado extenso, usan injertos, típicamente tomados del tendón grácil o semitendinoso de la pierna del propio paciente, aunque también existen opciones sintéticas. Estos injertos se tejen a través de orificios taladrados en la clavícula y el acromión, recreando la función de los ligamentos originales. En algunos casos, especialmente cuando hay preocupación por la estabilidad inmediata, usan placas metálicas temporales o sistemas de tornillos para mantener la clavícula en posición mientras los tejidos cicatrizan. Estas pueden retirarse en una segunda cirugía menor meses después, una vez que la cicatrización está completa. La imagen de Marc Márquez en un quirófano, vulnerable bajo las luces brillantes mientras los cirujanos trabajan en su hombro, es un recordatorio potente de que detrás de los cascos, los trajes de cuero y las celebraciones en el podio, estos pilotos son humanos. Sangran, se rompen,
sienten dolor. Y sin embargo, eligen volver a subirse a la moto, sabiendo que la próxima caída podría estar a una curva de distancia. Esa es la esencia del deporte de motor, esa danza con el peligro, ese pacto fáustico donde cambias seguridad por velocidad, comodidad por gloria. Y Marc Márquez ha firmado ese pacto más veces y con más entusiasmo que casi cualquier otro piloto en la historia del motociclismo. El final de esta historia aún no está escrito. Mientras Marc se recupera, mientras hace sus ejercicios de rehabilitación, mientras trabaja con fisioterapeutas y médicos para devolver su hombro a la fuerza óptima, el mundo del MotoGP sigue girando. Otros pilotos están ganando carreras, acumulando puntos, escribiendo sus propias historias. Pero hay algo en el aire, una anticipación. Porque todos saben que cuando Marc Márquez vuelva, y volverá, traerá consigo esa mezcla única de talento, agresividad y pura determinación que lo ha definido durante toda su carrera. El hombro operado será más fuerte que antes. Los ligamentos reconstruidos diseñados para soportar exactamente el tipo de estrés que va a enfrentar. Y en algún momento, en alguna carrera, cuando menos lo esperen, volverá a hacer eso que solo él sabe hacer. Desafiar lo imposible, empujar más allá de los límites, recordarle al mundo por qué su nombre es sinónimo de grandeza en este deporte. La cirugía era necesaria, la recuperación será larga, pero si hay algo que hemos aprendido de Marc Márquez, es que nunca, jamás, se le debe contar fuera de juego. El hombro operado será más fuerte que antes, los ligamentos reconstruidos diseñados para soportar exactamente el tipo de estrés que va a enfrentar. Y en algún momento, en alguna carrera, cuando menos lo esperen, volverá a hacer eso que solo él sabe hacer. Desafiar lo imposible, empujar más allá de los límites, recordarle al mundo por qué su nombre es sinónimo de grandeza en este deporte. La cirugía era necesaria, la recuperación será larga, pero si hay algo que hemos aprendido de Marc Márquez, es que nunca, jamás, se le debe contar fuera de juego. Y precisamente esa certeza, esa confianza casi irracional en su capacidad de volver, es lo que distingue a los grandes de los simplemente buenos. Porque no es solo cuestión de talento natural o de tener la mejor moto bajo ti. Es cuestión de poseer esa chispa interna, ese fuego que se niega a apagarse incluso cuando el cuerpo grita que ya es suficiente. Lo que muchos no captan cuando ven a Marc en el podio levantando el puño, sonriendo bajo el casco, es la cantidad de dolor que lleva consigo. Cada piloto de MotoGP convive con molestias crónicas, con dolores que se han convertido en parte de su existencia diaria, pero Marc ha llevado esto a otro nivel completamente diferente. Su umbral de dolor no es humano, lo han dicho sus propios médicos en conversaciones privadas que luego se filtran a la prensa. Puede distinguir entre el dolor que significa peligro real y el dolor que es simplemente el precio de hacer negocios en este deporte brutal. Cuando decidió someterse a esta cirugía de hombro, no fue porque le doliera insoportablemente, sino porque entendió algo más profundo y aterrador, que su cuerpo le estaba enviando señales de alarma que no podía ignorar, que esa inestabilidad residual era una bomba de relojería, esperando el momento perfecto para explotar y llevarse consigo no solo una temporada, sino potencialmente toda su carrera. Los médicos del Hospital Ruber Internacional de Madrid, que realizaron esa revisión de seguimiento crucial una semana después del accidente, no tomaron la decisión a la ligera. Estos profesionales han visto cientos de lesiones deportivas, han tratado a futbolistas de élite, tenistas, atletas olímpicos, y entienden perfectamente la diferencia entre una recuperación normal y una que solo parece normal en la superficie. Cuando examinaron las imágenes de resonancia magnética del hombro de Marc, cuando palparon la articulación y sintieron ese movimiento sutil pero revelador que no debería estar ahí, cuando le pidieron que realizara ciertos movimientos específicos y observaron cómo la clavícula se desplazaba de formas que la clavícula no debería desplazarse, supieron que estaban ante uno de esos casos donde la apariencia engañosa de una recuperación completa escondía una realidad mucho más siniestra. La articulación parecía funcional. Marc podía mover el brazo sin dolor agudo, pero la estabilidad fundamental de la estructura estaba comprometida. Era como construir una casa sobre cimientos agrietados. Puede que se mantenga en pie durante un tiempo, especialmente si tienes cuidado, pero en el momento en que llegue una tormenta, se va a derrumbar. Lo fascinante de este tipo de lesiones acromioclaviculares
es que son engañosamente comunes y engañosamente complejas al mismo tiempo. En urgencias de cualquier hospital, un sábado por la noche, verás personas que llegan con luxaciones de hombro por todo tipo de accidentes domésticos, deportivos o de tráfico. La mayoría de estas personas reciben tratamiento conservador, se van a casa con un cabestrillo, algunas sesiones de fisioterapia y en unas semanas están razonablemente bien. Pero esas personas no tienen que controlar una Ducati Desmosedici GP a través de la chicane de Mugello a velocidades que desafían la comprensión humana. No tienen que mantener la composición mientras adelantan a 3 pilotos en una sola vuelta, con el cuerpo inclinado hasta ángulos imposibles, con los músculos del core y los hombros trabajando en perfecta sincronía para compensar cada irregularidad del asfalto, cada cambio en el agarre de los neumáticos, cada ráfaga de viento que intenta desestabilizar la moto. Para esas personas normales, una pequeña inestabilidad residual en la articulación acromioclavicular significa tal vez algo de molestia al levantar objetos pesados por encima de la cabeza, quizá un poco de debilidad al hacer ciertos movimientos. Para Marc Márquez, esa misma inestabilidad residual significa un riesgo catastrófico cada vez que se monta en la moto. Y aquí es donde la biomecánica se vuelve realmente interesante, porque el hombro humano es una obra maestra de ingeniería evolutiva, pero también un compromiso. Necesitamos un rango de movimiento enorme, la capacidad de girar el brazo en prácticamente cualquier dirección, de alcanzar objetos por encima de nuestras cabezas, por detrás de nuestras espaldas, de lanzar, empujar, tirar. Esa movilidad extrema viene a costa de la estabilidad. A diferencia de la cadera, que es una articulación de bola y cavidad profundamente estable, porque el fémur encaja firmemente en el acetábulo de la pelvis, el hombro es más como una pelota de golf apoyada en un tee. La cabeza del húmero descansa en la glenoides del omóplato, que es relativamente plana y superficial. Lo que mantiene todo junto es una red compleja de ligamentos, tendones, músculos y cápsulas articulares, trabajando en perfecta coordinación. Cuando una parte de ese sistema falla, cuando los ligamentos acromioclaviculares se rompen o estiran más allá de su capacidad elástica, toda la mecánica del hombro se ve comprometida. La clavícula, que actúa como un puntal entre el esternón y el omóplato, pierde su anclaje estable, y sin ese anclaje, cada movimiento del brazo se vuelve menos eficiente, menos preciso, más propenso a causar daño adicional. Los cirujanos que operaron a Marc tuvieron que tomar decisiones críticas durante el procedimiento sobre exactamente cómo reconstruir esos ligamentos. Existen múltiples técnicas quirúrgicas para la estabilización acromioclavicular, cada una con sus propias ventajas y desventajas, cada una optimizada para diferentes tipos de pacientes y diferentes niveles de actividad futura. Algunas técnicas son más conservadoras, usando solo suturas para volver a unir los tejidos rotos, confiando en la capacidad natural del cuerpo para cicatrizar y reforzar esas reparaciones con tejido de granulación y colágeno. Otras son más agresivas, usando injertos de tendones para crear esencialmente nuevos ligamentos desde cero, estructuras más fuertes que los originales, diseñadas para soportar cargas que superan lo que la naturaleza había previsto. Y luego están las técnicas que incorporan hardware, tornillos especiales o sistemas de placas que mantienen la articulación en posición perfecta mientras la biología hace su trabajo de curación. Para un atleta de élite como Marc, la elección de técnica no es solo médica, sino estratégica, equilibrando el tiempo de recuperación contra la durabilidad a largo plazo, la probabilidad de complicaciones contra la certeza de un resultado óptimo. La decisión de usar injertos de tendón, si es que esa fue la ruta que tomaron, implica su propio conjunto de consideraciones complejas. El tendón grácil y el semitendinoso, que los cirujanos a menudo cosechan de la parte interna del muslo. Son estructuras notables, tienen la fuerza tensil necesaria para soportar cargas masivas, pero también la flexibilidad para permitir el movimiento. Cuando los extraen, hay sorprendentemente poco impacto en la función de la pierna porque otros músculos compensan fácilmente. Pero tomar un tendón de la pierna y usarlo para reconstruir un ligamento en el hombro es un acto de ingeniería biológica extraordinaria. Los cirujanos tienen que taladrar túneles precisos a través de la clavícula y el acromion, pasar el injerto a través de esos túneles en la configuración exacta que mejor replica la geometría de los ligamentos originales, y luego fijarlo todo con tornillos especiales de interferencia o dispositivos de anclaje que se integran con el hueso. Es cirugía milimétrica,
donde la diferencia entre perfección y fracaso puede ser literalmente la anchura de un cabello. También está la cuestión del tiempo de la cirugía dentro de la temporada de MotoGP, que es un factor que no se puede ignorar. Cada carrera perdida no es solo una oportunidad de puntuar que se evapora, es también momento de desarrollo de moto perdido, datos de telemetría que Ducati no puede recopilar, feedback sobre neumáticos y configuraciones que no pueden obtener. MotoGP ha evolucionado hasta convertirse en un deporte donde los márgenes son microscópicos. Las diferencias entre el piloto más rápido y el décimo en clasificación pueden ser décimas de segundo, a veces incluso centésimas. Esas diferencias se construyen a través de cientos de horas de trabajo, probando diferentes configuraciones de suspensión, geometrías de chasis, mapas de motor, compuestos de neumáticos. Cuando Mark está en el quirófano, todo ese trabajo se detiene. Su compañero de equipo sigue rodando, sigue recopilando datos, sigue refinando la moto. Y aunque los equipos comparten información entre pilotos, hay un límite a cuánto puede ayudar la telemetría de otra persona cuando cada piloto tiene su propio estilo, sus propias preferencias, su propia forma de extraer rendimiento de la máquina. El riesgo de no operar, de apostar por el tratamiento conservador y cruzar los dedos, habría sido un juego de probabilidades que ninguna persona racional querría jugar. Cada vez que Mark se subiera a la moto con esa inestabilidad residual, estaría jugando a la ruleta rusa con su carrera. Tal vez podría haber tenido suerte, tal vez la articulación habría aguantado, tal vez los ligamentos parcialmente dañados habrían cicatrizado lo suficiente como para proporcionar estabilidad funcional. O tal vez en la próxima caída, en el próximo impacto, toda la articulación habría cedido catastróficamente. Una luxación completa en medio de una carrera, con la clavícula completamente desplazada, podía haber dañado estructuras neurovasculares críticas. El plexo braquial, ese haz de nervios que sale de la columna vertebral y baja por el brazo, pasa peligrosamente cerca de la articulación acromioclavicular. Un daño severo a esos nervios podría causar parálisis permanente del brazo, pérdida de sensibilidad, dolor crónico intratable. La arteria subclavia, que suministra sangre a todo el brazo, también está en la vecindad. Una lesión vascular en medio de una carrera, lejos de atención médica inmediata, podría ser potencialmente mortal. Los médicos le explicaron todo esto a Mark con la franqueza brutal que caracteriza las conversaciones médicas serias. No hay espacio para endulzar las cosas cuando se trata de decisiones que pueden definir carreras. Le mostraron las imágenes, le explicaron la biomecánica, le detallaron exactamente qué podría salir mal y cuáles eran las probabilidades. Y Mark, que ha pasado toda su vida tomando decisiones en fracciones de segundo, donde un error significa el desastre, tuvo que tomar esta decisión con tiempo, para pensar, para sopesar, para considerar todas las implicaciones. La ironía es que probablemente fue más difícil para él que tomar decisiones en la moto. Porque cuando estás rodando a 300 km/h, actúas por instinto, por músculo-memoria, por esa conexión casi telepática entre cerebro y cuerpo que los grandes atletas desarrollan. Pero sentado en una consulta médica, mirando resonancias magnéticas, escuchando pronósticos y porcentajes de éxito, tenía que usar una parte diferente de su cerebro, una parte que probablemente le resulta menos familiar y menos cómoda. La familia de Mark también estuvo involucrada en la decisión, como siempre lo ha estado en los momentos cruciales de su carrera. Su hermano Alex, también piloto de MotoGP, entiende las demandas del deporte de primera mano. Sus padres, que han visto a su hijo romperse y reconstruirse más veces de las que cualquier padre debería tener que soportar, aportaron su propia perspectiva. Y Ducati, representada por sus directores deportivos y jefes de equipo, tuvo que equilibrar su deseo de tener a su piloto estrella en pista contra la responsabilidad moral y práctica de no empujarlo a correr cuando no era seguro. Estas conversaciones, estas negociaciones entre las diferentes partes interesadas, todas con sus propias prioridades y preocupaciones, son parte de la realidad del deporte profesional que los aficionados rara vez ven. Vemos las carreras, vemos los podios, vemos las celebraciones y las decepciones, pero no vemos las reuniones en salas de conferencias hospitalarias, las videollamadas con especialistas internacionales, los debates sobre riesgos y beneficios que preceden a cada decisión quirúrgica importante.